La noche tenía un olor peculiar en el Hospital São Vicente, una mezcla de desinfectante fuerte, café viejo y a veces un sutil toque de miedo. Camila conocía cada rincón de aquel lugar como la palma de su mano y no era de extrañar. Durante 5 años, desde que se ponía el sol y los últimos visitantes se despedían, se había convertido en una especie de guardiana silenciosa de los pasillos y las habitaciones. Sus ojos, siempre atentos y curiosos, no perdían detalle alguno, aunque la mayoría de la gente solo la veía a ella, como una figura borrosa empujando un carrito de la limpieza. A sus 30 y pocos años, con el pelo siempre recogido en una coleta apretada y una mirada que transmitía una calma casi ancestral, Camila era la personificación de la discreción. Su vida, fuera de aquellas paredes blancas, era sencilla y dedicada, girando principalmente en torno a su hermana menor, Ana, a quien amaba más que a su propia vida. Esa tarde en particular, un húmedo martes de otoño, el aire era más denso de lo habitual, y no era solo la lluvia lo que caía a cántaros afuera. Camila estaba en la sala de ortopedia, limpiando la habitación 302, cuando un sonido sutil, casi un susurro prolongado, llamó su atención. Era el enfermero Rodrigo, un hombre alto con un rostro que parecía tallado en roca, siempre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, hablando con la enfermera nueva sobre la medicación de un paciente. Rodrigo era conocido por su experiencia, por ser el hombre del turno de noche, pero había algo en su tono, una impaciencia velada, que sonaba extraña al agudo oído de Camila. Ya había notado algunos detalles en sus otros turnos, gestos apresurados, miradas de reojo que parecían querer evitar atención, y una sensación incómoda comenzaba a instalarse en su pecho, una premonición que la hizo apretar el trapeador con más fuerza. Lo que Camila presenció en esos segundos fue un escalofrío que le recorrió la espalda. Rodrigo, con una destreza casi mecánica, recogió los sobres de medicamentos, pero había una velocidad y una falta de atención en el manejo que la hicieron fruncir el ceño. Había intercambiado los sobres de 2 pacientes, algo sutil, pero para los ojos expertos de Camila, acostumbrados a organizar y revisar cada detalle de ese hospital, era un grave error. Era como ver a un director experimentado perder una nota crucial en medio de una sinfonía, algo que desequilibraba toda la armonía. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de indignación y miedo gélido. Su instinto más profundo gritó que no se trataba de un simple descuido. Había un patrón. Este no era el primer error de Rodrigo que Camila había notado. Pequeñas cosas, en diferentes días, que se acumulaban, formaban un rompecabezas inquietante. Una vez, lo vio desechar un medicamento próximo a su fecha de caducidad, de una forma que parecía demasiado apresurada, sin el protocolo adecuado. En otra ocasión, escuchó a un familiar quejarse del dolor persistente de un paciente que, según la enfermera, ya debería haberse aliviado. Había sido medicada. Eran cabos sueltos que ahora, en la habitación 302, empezaban a conectar. Con cada observación, la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo se intensificaba, erosionando la calma habitual de Camila y encendiendo una chispa de inquietud en su corazón. Sabía que tenía que hacer algo, pero la voz del miedo susurraba mucho más fuerte. El peso de ese descubrimiento la aplastó. Ella era solo la señora de la limpieza, la invisible del hospital, como algunos la llamaban sin darse cuenta. Su presencia, ¿quién creería su palabra contra la de una enfermera experimentada, con años de experiencia y una sólida reputación? El miedo a perder su trabajo, a no poder mantener a Ana y a sí misma, era un muro infranqueable. Le sudaban las manos frías y el corazón le latía desbocado en el pecho. Pensó en dejarlo ir, fingir que no había visto nada, simplemente hacer su trabajo,
e irse a casa. La voz de autoprotección era seductora, prometiéndole una paz ilusoria a cambio de silencio. Pero en el fondo, la imagen de esos pacientes, vulnerables en sus camas, era más fuerte que cualquier miedo. Fue Ana quien la devolvió a la realidad, con su energía vibrante y su honestidad sin filtros. Ana, a sus 15 años y con el brillo en los ojos de quien sueña en grande, fue el faro en la vida de Camila. Esa misma mañana, de vuelta en el sencillo apartamento que compartían, Camila se sinceró, describiendo con detalle lo que había presenciado. Ana escuchó todo con una seriedad inusual, para su edad, sin juzgar, sin minimizar. Cuando Camila terminó, con la voz entrecortada y los ojos llorosos, Ana la miró con firmeza y dijo, con la sabiduría de quien había visto a su hermana luchar por todo en la vida: Cami, siempre decimos que lo correcto es lo correcto, aunque nadie nos vea, y tú lo viste. ¿Imaginas si estuviéramos nosotras en esa cama? Esas palabras, dichas con una sencillez abrumadora, atravesaron el miedo de Camila y reavivaron la llama de la valentía. Esas palabras de Ana, simple y directo, resonó en la mente de Camila como una campana en medio del silencio de la madrugada. La idea de que podría estar salvando a alguien, de que su cuidadosa observación podría marcar la diferencia entre la vida y una complicación grave, comenzó a vencer su miedo. Fue como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima, reemplazado por una determinación férrea. Pasó el resto de la noche repasando cada detalle que había notado, cada comportamiento extraño del enfermero Rodrigo. Ya no se trataba de su trabajo, se trataba de la vida de las personas que confiaban en ese hospital. Camila sintió una calidez en el pecho, una fuerza que desconocía tener, y decidió que ya no podía ser la invisible. Era hora de hacerse notar. La decisión de actuar no era impensable. Camila, con su mente analítica y observadora, pasó el día siguiente organizando sus pensamientos, repasando cada incidente, cada pequeño defecto que había notado en Rodrigo. No quería simplemente acusar, quería presentar hechos, observaciones concretas. Sabía que la credibilidad sería su mayor desafío. Decidió contactar al doctor Felipe Santos, un joven médico que ya había demostrado una ética impecable y un respeto genuino por todos los empleados, incluyendo al personal de limpieza. Era conocido por su atención al detalle y por escuchar siempre lo que la gente tenía que decir. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente concentrada, Camila pidió hablar con el doctor Santos, llevando consigo no notas, sino la claridad de sus observaciones quedó grabada en su memoria. El consultorio del doctor Santos tenía un aire diferente al del resto del hospital. Estaba organizado, pero no era impersonal, con algunos libros apilados sobre el escritorio y una taza de café con un dibujo de un superhéroe. Cuando Camila entró, sintió una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de estar en el lugar correcto. El doctor Santos, con las gafas en la punta de la nariz y una sonrisa amable, la invitó a sentarse. «Camila, ¿qué puedo hacer por ti?» «¿Tú?», preguntó, y su voz, tranquila y acogedora, ayudó a disipar parte de la tensión que la rodeaba. Respiró hondo, se armó de valor gracias a la conversación con Ana y comenzó a informar. Al principio, sus palabras salieron un poco temblorosas, pero a medida que describía los incidentes, su voz se volvió más firme y sus ojos se fijaron en él, transmitiendo la seriedad de sus observaciones. Detalló los sobres que se habían mezclado, la prisa por desechar los medicamentos, las quejas de los familiares. No usó tecnicismos, solo el lenguaje sencillo y directo de quien describe lo que vio, con la precisión de una cámara de seguridad. El doctor Santos, quien al principio pareció un poco sorprendido por la inusual visita, comenzó a escucharla con mayor atención. Sus ojos,
Antes curiosos, se tornaron serios. Y asentía de vez en cuando, procesando cada palabra. No había escepticismo en su mirada, solo una creciente preocupación. Camila notó que la tomaba en serio y que encendió una pequeña llama de esperanza en su interior. La confianza que emanaba fue un bálsamo para su alma aprensiva, y continuó exponiendo cada detalle, cada pieza de ese oscuro rompecabezas. El doctor Santos se recostó en su silla, con la mirada fija en un punto distante por unos instantes, como si repasara mentalmente las escenas que Camila acababa de describir. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de profunda reflexión. Tomó un bolígrafo y comenzó a garabatear algo. En un bloc de notas, no para anotar lo que Camila decía, sino como un gesto para organizar sus propios pensamientos. «Camila», dijo con la voz ahora más profunda y resuelta, «lo que me estás contando es extremadamente grave. Si esto es cierto, estamos hablando de algo que pone en grave riesgo la vida de nuestros pacientes». La seriedad en su tono no asustó a Camila, al contrario, reforzó su certeza de que había hecho lo correcto. La miró directamente a los ojos, con una expresión de el respeto y la gratitud eran evidentes en su rostro. A partir de ese momento, la actitud del doctor Santos cambió por completo. Ya no era solo un médico hablando con un empleado, era un profesional responsable, decidido a proteger la integridad del hospital y, más importante aún, la seguridad de los pacientes. Le aseguró a Camila que sus observaciones serían tratadas con la máxima confidencialidad y seriedad. «No te preocupes, Camila. Nadie sabrá que la información provino de ti a menos que es absolutamente necesario. Y les garantizo que sus quejas serán investigadas a fondo, con todo rigor», prometió. Ese día para Camila comenzó con el miedo de perderlo todo, pero terminó con la sensación de haber sembrado una semilla de esperanza, de haber hecho su parte para que la justicia, aunque silenciosa, prevaleciera entre esas paredes. El doctor Santos no perdió tiempo. Con una discreción que rozaba el sigilo, comenzó a observar a Rodrigo de cerca, sin la enfermera. Ni siquiera sospechó. Empezó a rondar por los sectores donde Rodrigo estaba de guardia, haciendo visitas inesperadas a los pacientes y revisando los historiales médicos con más atención de lo habitual. No quería dejar rastro, pues sabía que cualquier filtración podría comprometer la investigación y, sobre todo, la seguridad de Camila. Era una partida de ajedrez meticulosa, donde cada movimiento debía ser calculado. El doctor Santos también empezó a charlar tranquilamente con otras enfermeras y técnicos, buscando información y observando sus reacciones cuando se mencionaba el nombre de Rodrigo. El ambiente en el hospital, para él, se convirtió en un campo minado de sospechas y posibilidades. Mientras tanto, Camila regresó a su rutina nocturna, pero ahora con un nuevo propósito, una ansiedad palpable pero controlada. Cada turno era una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. Sus ojos seguían escudriñando cada rincón, pero ahora buscaba algo más que suciedad. Buscaba señales para confirmar lo que había relatado. Sabía que había encendido la mecha y la espera de la explosión era agonizante. El doctor Santos le había prometido discreción, pero la duda siempre persistía. ¿La protegería? ¿Podrían probar lo que sabía? A pesar de la incertidumbre, una sutil esperanza comenzó a florecer en su pecho. El simple hecho de haber hablado ya era para ella un pequeño triunfo. Los días se convirtieron en semanas y la tensión silenciosa flotaba en el aire. Para Camila, aunque invisible para la mayoría, ella seguía barriendo, limpiando y ordenando. Sus movimientos mecánicos contrastaban con la agitación interna. El doctor Santos, a su vez, se había convertido en una sombra discreta durante los turnos de Rodrigo. Parecía estar en todas partes, pero en ninguna, observando desde lejos,
haciendo preguntas sutiles, como un detective que arma un rompecabezas, pieza por pieza. El comportamiento de Rodrigo, para el ojo inexperto, podría parecer normal, pero bajo la lupa del doctor Santos, cada prisa, cada mirada desviada, cada acción precipitada, cobraba un significado oscuro. Sabía que necesitaba algo incuestionable, algo irrefutable. Y la oportunidad, como siempre, llegó cuando menos se esperaba. Una noche, cuando el hospital estaba inusualmente silencioso, el doctor Santos revisaba viejos historiales médicos en la enfermería cuando Rodrigo, creyéndose solo, cometió el error fatal. En un momento de distracción, se apresuró a administrar un medicamento, cambiando un frasco por otro con tanta rapidez y descuido que ni siquiera el nuevo asistente que lo ayudaba se dio cuenta. Pero el doctor Santos, con su aguda visión periférica, lo vio todo. No armó un escándalo, simplemente registró cada detalle en su mente. El color del frasco, el nombre del paciente, la hora exacta. Era la prueba que necesitaba, un error flagrante que confirmó las sospechas de Camila y desenmascaró la negligencia de Rodrigo. Ese momento para el doctor Santos fue la confirmación de que Camila no se equivocaba y que su valentía, de hecho, había salvado vidas. La constatación de la negligencia de Rodrigo golpeó al doctor Santos como un puñetazo en el estómago, pero también con la claridad de la urgencia. Ya no había lugar a dudas. Ese acto precipitado, el cambio de medicación, no fue un error aislado, sino la punta de un iceberg que podría hundir la reputación del hospital y, lo que era peor, costar la vida a los pacientes. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras... Imagine las consecuencias de tales acciones. Su gratitud hacia Camila, quien había sido la primera y única en darse cuenta y tener el valor de denunciarlo, era inmensa. Sabía que el hospital tenía una deuda con ella, y que la confianza que había depositado en él debía ser honrada con una acción inmediata y decisiva. La calma que mostraba por fuera contrastaba con el torbellino de planes que se formaban en su mente. Esa misma noche, antes de que saliera el sol, el doctor Santos tomó la decisión. No esperaría hasta el día siguiente ni hasta la siguiente reunión. La seguridad del paciente era su máxima prioridad. Llamó discretamente a la junta directiva del hospital, solicitando una reunión de emergencia con los responsables de enfermería y calidad. No reveló ningún detalle por teléfono, solo la urgencia y la gravedad del asunto. Su tono de voz, habitualmente tranquilo, transmitía una seriedad inusual que dejaba claro que el asunto era de suma importancia. Sabía que se encontraría con resistencia, tal vez incluso no lo podía creer, pero tenía pruebas. Y aún más importante, la convicción de que actuaba para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. La batalla apenas comenzaba, pero la primera y más crucial etapa ya estaba ganada. La sala de reuniones del hospital, escenario habitual de discusiones burocráticas y planes anuales de contingencia, respiraba una tensión distinta esa mañana. El doctor Santos, con una simple carpeta en las manos, pero con una determinación palpable en la mirada, esperaba la llegada de la junta directiva y los jefes de enfermería y calidad. No tardaron en reunirse los rostros alrededor de la mesa, cada uno con su propia dosis de curiosidad y preocupación. La directora general, doña Sofía, una mujer de expresión seria y reputación de firme, fue la primera en romper el silencio. Felipe, ¿cuál fue la urgencia que te hizo levantarnos de la cama a estas horas? La voz del doctor Santos, sin embargo, era tranquila y controlada. Y al comenzar su discurso, no escatimó en detalles, describiendo las observaciones de Camila y la prueba que había obtenido la noche anterior. El aire en la habitación parecía congelarse con cada palabra. A medida que el doctor Santos explicaba los hechos, la incredulidad inicial en los rostros de los presentes se transformó en conmoción
y en algunos, en ira silenciosa. Rodrigo era una figura conocida, un enfermero veterano en quien muchos confiaban ciegamente. La idea de que pudiera estar involucrado en negligencia era casi impensable para algunos. El enfermero jefe, el señor Jorge, un hombre robusto, de temperamento fuerte, fue el primero en reaccionar con visible indignación, cuestionando la credibilidad de tal acusación, sobre todo viniendo de una señora de la limpieza. «Felipe, ¿estás seguro?» «¿Rodrigo? ¿Una señora de la limpieza?», dijo, con una mezcla de incredulidad y quizás un toque de prejuicio. Pero el doctor Santos, con la misma calma con la que había comenzado, simplemente sostuvo su mirada, dejando claro que no había lugar a dudas ni cuestionamientos sobre la fuente de la información. Fue en este punto que el doctor Santos, con la calma de un cirujano ante una operación delicada, abrió su expediente. No era un informe elaborado, sino una serie de notas concisas y, aún más importante, copias de historiales médicos con horarios y descripciones de medicamentos. Señaló uno de ellos, que detallaba el cambio de un ansiolítico por un relajante muscular para un paciente cardíaco, un error que podría haber tenido consecuencias fatales. «Caballeros», dijo, con voz ahora más firme, «lo que Camila observó fue precisamente eso. Y anoche yo mismo presencié una situación similar. Esta gráfica muestra la administración incorrecta. Tenemos la hora exacta, el nombre del paciente, la medicación registrada y la medicación que debería haberse administrado. Con cada información presentada, la incredulidad del señor Jorge y los demás se desvanecía, dando paso a un rostro pálido de consternación. La sala se sumió en un silencio denso, ese tipo de silencio que solo ocurre cuando una verdad incómoda se revela de forma innegable. No hubo más argumentos, no hubo espacio para defender lo indefendible. La mirada de doña Sofía, la directora general, se fijó en los documentos y su expresión se endureció. La gravedad de la situación flotaba en el aire, tangible y opresiva. Para todos los presentes era evidente que la queja, proveniente de la señora de la limpieza invisible, no era un simple rumor ni una confusión. Era una realidad impactante que requería medidas inmediatas y drásticas. Ese silencio ensordecedor era la admisión de que, sí, algo muy grave estaba sucediendo bajo el techo del Hospital São Vicente, y que la valentía de una sola persona había sacado a la luz una sombra peligrosa. La reunión se desarrolló con implacable gravedad. La Junta, encabezada por doña Sofía, no dudó. Ante la evidencia y la innegable negligencia, la decisión de destituir a Rodrigo fue unánime e inmediata. No habría largas investigaciones internas mientras estuviera en funciones. La seguridad del paciente era lo primero. Se le notificaría y se le suspendería preventivamente mientras se llevara a cabo el proceso. Se estaba instaurando una reforma administrativa, con una alta probabilidad de despido con justa causa. La reputación del hospital estaba en juego, pero sobre todo las vidas que allí se atendían. El doctor Santos respiró hondo, sintiendo un discreto alivio. Sabía que actuar con rapidez era crucial, y la seriedad con la que la junta directiva tomó el asunto era un buen augurio para los cambios que se avecinaban. A partir de ese día, el Hospital São Vicente comenzaría a escribir una nueva historia. Camila, ajena a los detalles En la reunión, sintió una nueva ligereza al realizar sus tareas esa noche. El aire en el hospital parecía menos pesado y la sensación de que algo importante había sucedido flotaba en el aire. No sabía cómo, pero sintió que sus palabras habían sido escuchadas. Nadie se acercó, nadie la miró de forma extraña, pero una sutil paz comenzó a anidar en su corazón. Era el alivio de alguien que había hecho lo correcto, aunque el mundo aún no lo supiera. El coraje para hablar, exponerse, había valido la pena.
En ese momento, con su sencillez, Camila celebró su primera victoria. Una victoria silenciosa, pero monumental, que resonaría durante mucho tiempo en los pasillos de São Vicente y cambiaría su vida para siempre. Unos días después de esa reunión de emergencia, mientras Camila estaba en su turno de noche, limpiando la sala de pediatría, un suave pitido en su radio la llamó a la sala de juntas. Sintió mariposas en el estómago. La antigua aprensión regresaba, pero la curiosidad era mayor. Al entrar en la habitación, se encontró no solo con doña Sofía, sino también con el doctor Santos, quien lucía una sonrisa que Camila nunca antes había visto. Doña Sofía, con su voz profunda y directa, fue la primera en hablar. Camila, sabemos que tu contribución fue fundamental para exponer una grave falla en nuestros protocolos de seguridad. Tu observación y valentía fueron cruciales para proteger a nuestros pacientes. Camila sintió que le ardía el rostro, una mezcla de vergüenza y orgullo, mientras el director continuaba, hablando de la integridad y la importancia de sus acciones. La revelación llegó a continuación, sorprendiendo a Camila de una manera que nunca imaginó. Por esto, y por tus increíbles habilidades de observación y ética, continuó doña Sofía, nos gustaría ofrecerte un nuevo puesto aquí en el hospital. Nos gustaría que te convirtieras en nuestra nueva asistente de calidad hospitalaria. Camila parpadeó con incredulidad. ¿De señora de la limpieza a asistente de calidad? La propuesta parecía un sueño, un salto tan grande que apenas podía procesarlo. Era el reconocimiento de que ya no era la invisible, de que sus ojos y su voz eran de hecho de un inmenso valor. La emoción le ahogaba la voz y apenas pudo balbucear un sí, con los ojos rebosantes de gratitud y un nuevo y poderoso propósito. Ana recibió la noticia del ascenso con una explosión de alegría y un fuerte abrazo que casi dejó a Camila sin aliento. Sus ojos brillaban de genuina felicidad, como si la victoria de su hermana hubiera sido una bendición. También era suya. Lo sabía, siempre supe que eras especial, que marcarías la diferencia, exclamó Ana con la voz entrecortada por la emoción. Para Ana, el ascenso de Camila no era solo un nuevo trabajo, sino la confirmación de que la integridad y la valentía siempre encuentran su camino, y que el esfuerzo y la dedicación de su hermana finalmente estaban siendo recompensados. Ese momento de pura celebración entre las dos hermanas fortaleció aún más el vínculo que las unía, y Camila sintió que el viaje valdría la pena, no solo por ella, sino por todo lo que Ana representaba en su vida. Sin embargo, la euforia inicial dio paso a una dosis de aprensión y un torbellino de emociones en los primeros días en el nuevo puesto. Pasar del anonimato de la limpieza a la visibilidad del sector de la calidad no fue una transición sencilla. Camila, que siempre había sido observadora y discreta, ahora tenía que interactuar con médicos, enfermeras y la administración, muchos de los cuales aún la veían como la señora de la limpieza. La inseguridad ocasionalmente llamaba a la puerta, con dudas sobre si podría cumplir con las expectativas. Pero, por otro lado, había una llama ardiente de entusiasmo. Con cada reunión, con cada nuevo protocolo que aprendía, con cada error identificado y corregido, Camila sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo necesario. La responsabilidad era inmensa, pero la sensación de contribuir a la seguridad y el bienestar de los pacientes la impulsó a ir más allá. A pesar de la inseguridad inicial, la naturaleza observadora y la dedicación de Camila la convirtieron rápidamente en el centro de atención. No solo seguía los protocolos, sino que los cuestionaba, buscando maneras de mejorarlos. Su mirada, acostumbrada a observar los detalles más pequeños en cada rincón del hospital,
Ahora se dirigía a los procesos, identificando fallas y proponiendo soluciones creativas, y a menudo sorprendentemente sencillas. Tenía una visión práctica que muchos de los empleados mayores, apegados a la rutina, habían perdido. Algunos sus colegas, que al principio la miraban con recelo o incluso con cierta superioridad debido a su origen humilde, comenzaron a notar la inteligencia y la perspicacia de Camila, y los prejuicios gradualmente dieron paso al respeto y la admiración. Su talento era más elocuente que cualquier etiqueta. El doctor Santos fue un gran mentor durante este período de transición. No solo la apoyó abiertamente, sino que también la animó a participar en reuniones importantes, a dar su opinión y a hacer más para profundizar en los estudios sobre seguridad hospitalaria. Vio en Camila un gran potencial, una mente brillante que solo necesitaba oportunidad y dirección. A menudo se encontraba con ella en los pasillos para pedirle su opinión sobre un nuevo procedimiento o para hablar sobre un caso complejo, haciéndole sentir que sus ideas eran valiosas y esenciales. Esta confianza que el doctor Santos depositó en ella fue un poderoso impulso que la impulsó a ir más allá, a sumergirse de lleno en un nuevo campo. Un universo que, no hace mucho, parecía completamente inalcanzable para una simple empleada de limpieza. Fue Camila quien propuso un innovador programa de rondas de seguridad activa, algo que iba mucho más allá de las auditorías tradicionales. La idea era simple, pero revolucionaria. En lugar de simplemente revisar listas de elementos, equipos multidisciplinarios, incluyendo enfermeras, médicos, técnicos e incluso personal de apoyo como el propio personal de limpieza, realizarían rondas conjuntas, identificando riesgos en tiempo real y proponiendo soluciones inmediatas. Argumentó que quienes estaban en primera línea a menudo veían problemas que los informes formales no captaban. Al principio, por supuesto, hubo resistencia. ¿Cómo puede una señora de la limpieza enseñarnos sobre seguridad?, se escuchaba en susurros. Pero Camila, con la paciencia de quien conocía el valor de su visión, presentó datos, ejemplos y, lo más importante, una auténtica pasión por marcar la diferencia. El programa de patrullaje activo fue un éxito rotundo. Los equipos, previamente aislados en sus roles, comenzaron a colaborar de una manera sin precedentes. Problemas que se habían prolongado durante meses se resolvieron en cuestión de días. La voz de un técnico de enfermería sobre la fragilidad de un equipo o la sugerencia de una enfermera sobre una nueva forma de organizar el stock de medicamentos adquirieron el mismo peso que la opinión de un médico. Camila, con su liderazgo discreto pero firme, se aseguró de que todos tuvieran voz. El prejuicio contra ella se disipó como el humo, reemplazado por el respeto, creciendo. La gente ya no la veía como la limpiadora que se convirtió en la jefa, sino como Camila, quien nos enseñó a ver el hospital desde una nueva perspectiva. No solo implementaba la seguridad, sino que también tendía puentes y derribaba barreras invisibles. El ascenso de Camila en el Hospital São Vicente fue tan natural como impresionante. De asistente de calidad, pronto se convirtió en coordinadora de calidad del hospital. No fue un ascenso basado en la antigüedad, sino en el mérito puro e innegable. Su visión, antes confinada a los pasillos nocturnos, ahora moldeaba las políticas de seguridad del hospital. Camila tenía una capacidad inigualable para ver el panorama general y los detalles al mismo tiempo, para conectar puntos que nadie más podía ver. Dirigía reuniones con la confianza de quien sabía exactamente de qué hablaba, y sus propuestas, antes recibidas con escepticismo, ahora eran esperadas con entusiasmo e implementadas con entusiasmo. El hospital, antes un lugar donde ella era invisible, se convirtió en el escenario donde su inteligencia y ética brillaron con luz propia.
Pronto recibió reconocimiento no solo dentro de São Vicente, sino también en foros y eventos de salud. Camila, la ex empleada de limpieza, empezó a ser invitada a presentar los exitosos programas del hospital en congresos y simposios. La primera vez que subió a un escenario, sintió una mezcla de vértigo y orgullo. Ante un público de reconocidos profesionales, habló con pasión, con sencillez y autenticidad, sobre la importancia de ver más allá de lo obvio y valorar cada eslabón de la cadena que conforma la atención al paciente. Su historia, la de una persona que comenzó en el nivel más bajo de la jerarquía y alcanzó una posición de liderazgo gracias a su gran competencia y valentía, se convirtió en una inspiración, una prueba viviente de que la excelencia no tiene código postal ni prerequisitos sociales. Camila no se conformó con ser reconocida. Aprovechó su nuevo puesto para derribar barreras para los demás. Consciente de las dificultades que, debido a sus antecedentes y a su condición de mujer, en un entorno aún dominado por hombres, se convirtió en una incansable defensora de la diversidad y la inclusión en el hospital. Implementó programas de mentoría para empleados de sectores básicos que demostraron potencial. Creó canales de denuncia más accesibles para que nadie más sintiera el miedo que ella sentía, y siempre reforzó en sus conferencias y reuniones la importancia de mirar más allá de las etiquetas y las jerarquías. Su propia trayectoria fue prueba viviente de que el talento podía surgir de cualquier parte, y estaba decidida a allanar el camino para que más invisibles hicieran oír su voz y reconocieran sus habilidades. En este torbellino de cambios y logros, la relación con el doctor Felipe Santos floreció de una manera inesperada. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional, basada en el respeto y la admiración mutuos, se transformó gradualmente en algo más profundo. Las largas horas de trabajo, las apasionadas conversaciones sobre los protocolos de seguridad y la admiración mutua por su integridad y valentía tejieron una conexión invisible. Se veían no solo como colegas, sino como almas gemelas, unidos por un propósito mayor. Las sonrisas en los pasillos se hicieron más largas, las conversaciones más personales y el apoyo mutuo más evidente. La llama de la superación que unía sus caminos ahora también encendía la llama de un nuevo y prometedor amor. El Hospital São Vicente, por mucho que, aunque el punto de partida de su trayectoria fue pequeño comparado con la brillantez de Camila, su reputación como visionaria en seguridad hospitalaria se extendió, y en poco tiempo recibió ofertas para desempeñarse como directora de calidad y seguridad en hospitales prestigiosos, incluso en otros estados. Camila, quien años antes limpiaba los pasillos, ahora dictaba las directrices de calidad de instituciones complejas, implementando programas innovadores, capacitando a equipos y transformando la cultura organizativa. Su forma de gestionar, centrada en las personas y en la búsqueda incansable de la excelencia, era su sello distintivo. Demostró día a día que el origen no define el destino y que la pasión y la inteligencia pueden derribar cualquier barrera. Para Ana, la trayectoria de Camila fue su mayor inspiración. Vio en su hermana no solo un modelo de éxito, sino la comprensión de que soñar en grande y luchar por lo correcto realmente valía la pena. Ana, quien anteriormente dependía económicamente de Camila, ahora la apoyaba y la animaba en cada nuevo reto. Empezó a seguir los pasos de su hermana, aunque en un ámbito diferente, buscando siempre la excelencia y la ética en todo lo que hacía. El ciclo de superación se completó. La valentía de Camila, impulsada por el apoyo de Ana, se convirtió en la inspiración de Ana, quien vio en su hermana la prueba viviente de que la vida podía ser maravillosa si se vivía con propósito e integridad. Su historia se entrelazó como testimonio de resiliencia y amor.
El amor de Camila y Felipe no eran un cuento de hadas cliché, sino una profunda conexión forjada en un propósito compartido y respeto mutuo. Él la admiraba por su fuerza e integridad, y ella veía en él la ética inquebrantable y el apoyo que la impulsaban. Sus citas no eran solo cenas románticas, sino conversaciones intensas sobre cómo mejorar la atención médica en el país, los desafíos de humanizar la atención y la pasión por hacer lo correcto, incluso cuando nadie los veía. Felipe se convirtió en un refugio seguro, el confidente que comprendió las complejidades de su camino, y en cada paso de su ascenso, él estuvo presente, aplaudiendo sus logros y ofreciéndole un hombro para llorar en momentos de duda. La vida de Camila, antes dedicada casi exclusivamente a su hermana, ahora se expandió para incluir a una pareja que la inspiró y la complementó. La influencia de Camila, impulsada por su trayectoria única y su trabajo incansable, trascendió las fronteras de los hospitales donde trabajó. Se convirtió en una voz. Camila era respetada y solicitada a nivel nacional e internacional en el ámbito de la seguridad del paciente. Sus ponencias en congresos internacionales siempre fueron las más solicitadas, y su historia de superación de obstáculos, desde una empleada de limpieza hasta convertirse en líder en calidad hospitalaria, se contaba como un ejemplo inspirador en universidades e instituciones sanitarias de todo el mundo. Camila demostró que la integridad, la determinación y la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva única eran la verdadera claves para el éxito y para transformar realidades. Lo invisible se había convertido en una fuerza global. Camila nunca olvidó sus orígenes. Incluso en su posición prominente, mantuvo la humildad y la ética que la guiaron desde el principio. Su filosofía de vida se resumía en una frase que siempre repetía: la mayor seguridad reside en no conformarse con lo casi bueno y en escuchar a quienes están en primera línea. Implementó esta convicción en cada nuevo proyecto, en cada política de seguridad, y inspiró a sus equipos a buscar la perfección, no por obsesión, sino por responsabilidad con la vida humana. En cada charla reforzó que el verdadero liderazgo no se trata de títulos, sino de la capacidad de inspirar y empoderar a otros para que hagan lo correcto, para que sean el cambio que anhelaban ver. Para Camila, la superación fue un proceso continuo, un viaje en el que cada paso era una nueva oportunidad para aprender y evolucionar. La sensación de triunfo que la embargó no solo la alegría de los logros profesionales, sino también la profunda satisfacción de haber honrado sus valores y transformado su propia realidad. Camila miró atrás y vio a la invisible señora de la limpieza, atormentada por el miedo a perder su trabajo, y se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Se había demostrado a sí misma y al mundo que la integridad y el coraje, por muy silenciosos que parecieran al principio, eran fuerzas poderosas, capaces de mover montañas. La sonrisa en su rostro, la paz en sus ojos y la confianza en sus palabras era el reflejo de una mujer que había encontrado su propósito y que, con su propia vida, inspiró a miles a creer en el poder transformador de la superación. Había días en que Camila, sentada en su oficina con vistas a una vibrante metrópolis, se sorprendía mirándose en el espejo. Y allí, en la imagen que el espejo le devolvía, no solo veía a la directora de calidad, a la conferenciante internacional o a la pareja del doctor Santos. Veía a la chica, con cola de caballo, con las manos encallecidas de fregar, que un día se acurrucaría en rincones para pasar desapercibida. Fue un viaje en el tiempo, un vívido recuerdo de sus inicios. Aquella limpiadora nocturna en São Vicente, con su mirada curiosa y su ética inquebrantable, fue la base de todo.
Camila comprendió que cada paso de su camino estaba pavimentado con valentía, con la terquedad de creer en lo correcto, incluso cuando el miedo gritaba con más fuerza. Y cada uno de esos pasos le recordaba que la verdad, la medida de una persona, no reside en su posición, sino en su esencia. Este legado, construido ladrillo a ladrillo, fue la verdadera culminación de Camila. No solo mejoró la seguridad hospitalaria, cambió vidas, inspiró a personas y derribó prejuicios. El propósito que la impulsaba iba mucho más allá de protocolos y auditorías. Era la misión de humanizar la atención y valorar a cada individuo dentro del complejo sistema de salud. La sensación de haber marcado la diferencia, de haber transformado la vida de los pacientes y la compañía de sus colegas, fue lo que la impulsó a seguir adelante, a esforzarse siempre por más. Su historia se convirtió en un faro, una prueba tangible de que la integridad y la determinación, por improbables que parezcan las circunstancias, pueden conducir a logros extraordinarios, redefiniendo lo que significa ser un héroe en la vida cotidiana. Junto a Felipe, con quien construyó una vida llena de complicidad y sueños, Camila miró al futuro con una serenidad que antes parecía inalcanzable. Las noches en el hospital, los miedos, los desafíos superados, todo se había convertido en un rico tapiz de experiencias que la moldearon. La sonrisa en su rostro, antes discreta, ahora era amplia y genuina, reflejando la alegría de una vida con propósito. Sabía que el camino hacia la seguridad y la calidad era continuo, que siempre habría nuevos desafíos y nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo, no solo fue una profesional exitosa, sino también alguien que inspiró cambios significativos en la vida de muchas personas, tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario. La historia de Camila, la limpiadora que se convirtió en líder en seguridad hospitalaria, fue un testimonio viviente de que la integridad y la determinación son las fuerzas más poderosas para superar los desafíos. Demostró que, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu puesto inicial, lo que realmente define tu camino es lo que llevas dentro: ética, determinación y determinación, el coraje y la voluntad de hacer el bien. Su camino, que comenzó en el silencio de los pasillos nocturnos de un hospital, culminó en una posición de influencia que impactó miles de vidas, consolidando su legado y dejándola con la certeza de haber cumplido su misión. La invisible Camila era ahora más que visible. Era una inspiración para todos los que se atrevían a soñar y luchar por un mundo mejor. Junto a Felipe, con quien construyó una vida llena de complicidad y sueños, Camila buscó el futuro con una serenidad que parecía inalcanzable hacía mucho tiempo. Las noches en el hospital, los miedos, los desafíos superados, todo se había convertido en un rico tapiz de experiencias que la moldearon. La sonrisa en su rostro, antes discreta, ahora era amplia y genuina, reflejando la alegría de una vida con propósito. Sabía que el camino hacia la seguridad y la calidad continuaba. Siempre habría nuevos desafíos y nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero lo más importante era que había encontrado su lugar en el mundo, no solo como una profesional exitosa, sino como alguien que había inspirado cambios significativos en la vida de muchas personas, tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario. La historia de Camila, la limpiadora que se convirtió en líder en seguridad hospitalaria, resonó como un testimonio viviente de que la integridad y la determinación son las fuerzas más poderosas para la superación. Demostró que, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu punto de partida, lo que realmente importa es que eres la única que puede superar tus problemas. Lo que define tu camino es lo que llevas dentro: ética,
valentía y la voluntad de hacer el bien. Su trayectoria, que comenzó en el silencio de los pasillos nocturnos de un hospital, culminó en una posición de influencia que impactó miles de vidas, consolidando su legado y dejándola con la certeza de haber cumplido su misión. La invisible Camila ahora era más que visible, una inspiración para todos los que se atrevieron a soñar y luchar por un mundo mejor, demostrando que el triunfo está en la acción y la resonancia que ésta genera en la vida de los demás. Junto a Felipe, con quien construyó una vida llena de complicidad y sueños, Camila miró al futuro con una serenidad que antaño parecía inalcanzable. Las noches en el hospital, los miedos, los desafíos superados, todo se había transformado en un rico tapiz de experiencias que la moldearon. La sonrisa en su rostro, antes discreta, ahora era amplia y genuina, reflejando la alegría de una vida vivida con propósito. Ella sabía que el camino hacia la seguridad y la calidad era continuo, que siempre habría nuevos desafíos y nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo, no solo como una profesional exitosa, sino como alguien que había inspirado cambios significativos en la vida de muchas personas, tanto dentro como fuera del entorno hospitalario. La historia de Camila, la limpiadora que se convirtió en líder en seguridad hospitalaria, resonó